Hola, bienvenidos. Esto es Sanagroagricultura, Alimenta la Tierra, un espacio para debatir, enseñar y dialogar sobre diferentes temas de la agricultura orgánica. Nosotros estamos también dedicados a educación ambiental y acompañamos diferentes procesos rurales aquí en Colombia. Somos una familia agricultora de alimentos orgánicos. Tenemos nuestra biofábrica y queremos compartir hoy unas reflexiones en torno al tema de las biofábricas. Últimamente, pues en Colombia se viene promoviendo, difundiendo, de hecho, inclusive hasta incentivando fuertemente desde algunos estamentos gubernamentales estos temas. Tiene sus matices, también tiene ahí algunos problemas, pero queremos compartir con ustedes algunas palabras. A la pregunta ahora de ¿qué son las biofábricas? Hablamos anteriormente, recordemos, sobre los insumos orgánicos. Hoy la pregunta es ¿y esos insumos orgánicos en dónde se hacen? Pues se hacen en las llamadas biofábricas, que son todo un fenómeno que viene pasando en Latinoamérica, por no extendernos más. Inmediatamente responder que lo bio se refiere a la vía y lo de fábrica es más por lo de factoría como área dedicada a hacer cosas que por la manera de producción. Más allá de la escuela de agricultura en la que se basa alguna biofábrica, vamos a hablar de estas como concepto, sus criterios e inclusive sus alcances. Como tal, la biofábrica es un centro de producción de insumos en donde el mismo productor agrícola, pecuario o ambos tiene la capacidad de producir los suministros que requiere su proyecto de agrosistema. Es decir, y tal vez es el punto principal de todo, es la capacidad de autoproveerse. Esto se hace a partir de otros insumos que generalmente se consiguen a nivel muy local, es decir, la finca, la vereda o un poco más regional y algunos insumos de producción nacional. Lo importante es que se empieza a romper la tradición que el productor es totalmente dependiente de unos insumos que solo la industria tiene la posibilidad de proveer para la actividad agropecuaria, que es de hecho el sector primario. Aquí es donde empieza la cadena económica de un país, pero resulta que es un eslabón enlazado a uno anterior y es el que produce precisamente los insumos, formando clásicamente una flecha o flujo económico, pero que con el tiempo ha construido un círculo vicioso de superdependencia, sea por el aumento de exigencias, requerimientos y problemas, pero esto pues podríamos tocarlo en otra charla. Entonces la biofábrica guarda un poder que es la capacidad de mantener y sostener la producción agrícola por sí misma. El enfoque en el que se ha estado en los últimos decenios con la llamada revolución verde, que es una revolución industrial donde se aplican los principios de la industria a la agricultura, donde por este hecho ya es un error porque no se puede aplicar los principios de la industria a lo que está alrededor o vinculado a la producción masiva o intensiva o lo que sea de la vida, porque los alimentos, sean plantas o animales, están vivos. ¿Cuál es la lógica del sistema convencional o de la producción moderna? ¿Cómo lo podemos explicar? Y es a partir de unas entradas, llámese insumos, que llegan a un conjunto, un área o un cuerpo, en donde hay varias interacciones, especialmente de tipo procesamiento, para luego obtener unas salidas. Este es el enfoque lineal aplicado. Hoy día, con todos estos temas de la economía circular o del reciclaje, que quieren mitigar impactos y querer conectar las entradas con las salidas, por lo menos con algunas cosas para poder ser un poquito más amigable, pero que sigue siendo un enfoque que, sin alejarse de lo industrial, se devela muy deplorable y pues en el fondo muy farsante. La idea con las biofábricas, que llegan a ser supremamente revolucionarias al complementar las propuestas de agricultura ecológica con la agricultura tradicional,
son un punto de partida en donde, así como en los años 50, 60 estaban llegando a Latinoamérica los primeros insumos de venenos, insumos químicos o agroquímicos, la posibilidad de que esto se expandiera n veces por todos los sistemas agrícolas y todos los predios o a todas las formas de producción se veía pues muy lejano, pero que en solo 2 décadas pudo abarcar geográfica y culturalmente gran parte del continente. Aunque ya había llegado a otras partes del mundo para aquel entonces, se conoce que partes de Latinoamérica y de África, la Revolución Verde todavía estaba llegando por primera vez en los años 90. Pero para este momento los efectos que se veían en otras regiones ya no solamente se conocían, sino prácticamente no tenía vuelta atrás. Cuando empiezan a surgir enfoques orgánicos o ecológicos, se empieza a decir y a demostrar prácticas de agricultura sin la necesidad de insumos externos, inclusive de insumos externos muy lejanos, es decir, producidos por la industria en sedes muy alejadas. Recordemos que una de las principales bases de la agricultura preindustrial era depender de la capacidad de recuperación propia vital de la tierra o de su potencial fértil. No era la única estrategia, pero fue importante y permítanme tenerlo a consideración más adelante. Volviendo a la actualidad, cuando el desgaste de la tierra empieza a pasar factura y a su vez empieza a haber problemas por la adquisición de los insumos, sea por sus precios, por su oferta, por los problemas todavía de infraestructura, de los temas de distribución, etc., se plantea entonces cuál es la capacidad que tiene una agricultura diferente, acompañada con toda esta lógica de sostenibilidad, de poder producir por sí mismos, de poder producir sin la necesidad de todo el engranaje y desencadenar, valga la redundancia, toda esta cadena que jala la producción del campo. Ahora la idea de liberar la agricultura de la dependencia industrial sin volver, muy entre comillas lo digo, sin volver a caer en una agricultura premoderna con la capacidad de seguir explotando la tierra a partir de insumos locales e insumos propios, es un gran desafío que enfrenta al imperio industrial y que tiene como aliado no solamente los modelos tradicionales, sino también las ciencias de la vida. También, por supuesto, la importancia de la gestión territorial y la organización social. Así pues, derrotar el mito de caer en la ineficiencia del pasado solo porque hoy día se entiende y se cree en el bombeo natural de los nutrientes del suelo, por ejemplo, por dar un caso, es tan ridículo como que el uso del nitrógeno solo empezó con la creación del amonio. Entonces poco a poco se fue desarrollando el conjunto, por no llamarlo casi universo, de ideas que empezaron a expandirse y darse con todas las alternativas frente a la agricultura química, desde quien propuso racionalmente la asociación de árboles o el nicho de las lombrices de la tierra, o el clásico entender la función de la mariquita y las abejas, el primero que desarrolla un fermento para fumigar, quien haya descifrado toda la química de la ceniza, el poder de los minerales del mar, el mantillo del bosque, etcétera, etcétera. Por lo que la pregunta es, ¿y si reintegramos todas estas cosas a ver qué sale con una agricultura o con una nueva agricultura? Claro, la humanidad ya ha pasado por muchas pruebas en la agricultura como en todo, pero ahora tampoco vayamos a caer en la tentación de creer que la agroecología descubre el humus o las vegas de los ríos. Empecemos entonces con que las biofábricas ya existían desde cuando los indígenas del Perú recolectaban los huesos de pescados, o los del Amazonas amontonaban cerámica partida para mezclarla luego con carbón, o los antiguos pueblos de México que recogían las cenizas de las tuzas, o los olotes como los siguen llamando allá. Bueno, ya en Babilonia existía la gestión pública del cagajón, o como fuera que se le dijera en acadio al estiércol de caballo. Sigue siendo un enigma de la historia saber cuándo se usó por primera vez estiércol sobre un surco
o se usaran animales de pastoreo para luego sembrar, pero cualquiera de las dos formas, recolectar excremento o pastorear, fueron tipos de biofábricas. Así que en un biopreparado podemos combinar casi todos estos conocimientos que vienen desde el pasado en unión con muchas alternativas de cómo sostener una agricultura con preparaciones que se reconfiguran según quien lo haga, dependiendo la disposición de materiales, las condiciones sociales y ambientales, la capacidad socioeconómica, el enfoque de la escuela donde se haya instruido, el bagaje, la cosmovisión, las necesidades y nunca dejar de lado la habilidad artística. Así que se puede llegar a ver tantos bioinsumos como toda una guitarra de posibilidades de tonos y ritmos. ¿A qué voy con todo esto? Pues que las biofábricas terminan siendo unos centros de producción de todo tipo de insumos orgánicos para mantener y sostener y poder desarrollar finalmente a corto, mediano y largo plazo tanto la agricultura como la producción pecuaria. Esto puede ser para quienes ya están metidos en el cuento algo claro, pero no se trata de un rebusque conceptual, sino de ubicar a las biofábricas en un sentido y una ruta en el mapa rural. Hay dos grandes criterios para el desarrollo de una agricultura diferente a la convencional. Una de estas parte del diseño, el plan y la estrategia a implementar en un área sabiendo que se va a trabajar con seres vivos, como por ejemplo plantas y animales. Esta nos conduce a una agricultura alternativa que hasta cambia el paisaje. Y la segunda comienza con los insumos que va a utilizar. La producción de insumos a nivel local y a nivel predial está en la dirección hacia una agricultura independiente, por lo que venimos hablando. Uniendo ambos tipos de agricultura, la alternativa con la agricultura independiente, podríamos estar pensando en una agricultura orgánica que las agrupa, poniendo un matiz mayor si alberga criterios como el respeto a la vida, la producción y reproducción de elementos tan fácilmente destruibles por el humano como es el suelo. Pero quedémonos en la parte de los insumos. 1. Vienen de una necesidad precisamente de mantener la fertilidad de la tierra, mejorar las condiciones del suelo o sostener el potencial de la tierra agrícola y hasta recuperar todo el desgaste de la agricultura en retrospectiva. 2. Vienen a pensar también por cómo vamos a trabajar la sanidad de la cría de animales y de todo un sistema agrícola. Llámese sanidad por mantenerlo especialmente bajo el control que el productor puede llegar a tener en sus manos, pues lo que está al alcance de las manos para todo aquel campesino es poder sostener de manera sana un cultivo o alguna cría animal, porque hay otros factores como el clima, como el relieve, inclusive otras condiciones sociales como los precios, los mercados, las distancias, pues que son asuntos que no puede manejar. Agroecológicamente ya es bien sabido que la salud es el conjunto del estado nutricional y protección de un ser vivo y que hace rato se superó la idea que la salud de un siembro, por ejemplo, se consigue por medio de la cura o el remedio, como mal llaman el campesinado a muchos agrotóxicos, aunque esto no quita la importancia y la angustia que trae el despertar de plagas y enfermedades. Finalmente, 3. La búsqueda de la productividad o rendimiento o cualquier otro concepto a la hora de obtener prósperas o abundantes cosechas. Obviamente, superados todos los retos, aunque no sea propiamente tan así, pasemos a ver las connotaciones como todo fenómeno social que traen las biofábricas. Por el momento, tratadas aún como iniciativas deleznables o proyectos de prueba. Lo que tenemos son que las biofábricas van a ser el punto de partida para cambiar y darle un rumbo diferente al sistema agropecuario como garantía de producción ecológica y de calidad. Y también de dar todo un giro hacia la economía del sector agrícola en donde se va a implementar más que un ciclaje de algunas provisiones, será todo un ciclaje de una economía regional. La esencia de cada biofábrica es transversal. Las más importantes es que se trata técnicamente de
Las diferentes maneras para tratar la transformación de la materia orgánica, la aplicación de la fermentación para distintos procesos bioquímico-energéticos, el uso de plantas diferenciando su propósito biológico, químico o nutricional, la incorporación de materiales minerales para suplir o complementar los requerimientos nutricionales sin saltarse los procesos del metabolismo natural, el reconocimiento y manejo de cepas o consorcios microbianos para dar presencia y multifuncionalidad microbiológica al agroecosistema, entre otros. Ya socialmente cumple con algunas generalidades como son: es una actividad popular, ecologista y autónoma. Tiene una connotación de agroempresa como esquema de organización de tareas e interacción de procesos naturales para potenciar posibles usos proponiendo el mínimo de costos económicos. Potencia la asociatividad, la ayuda mutua, el beneficio común o mejora las relaciones laborales. Suele estar impulsado por alguna familia o persona que reagrupa a otras en común, aunque para algunos no lo capten por algún tipo de analfabetismo político. Las biofábricas tienen un sentido y finalmente un poder bajo la fórmula de: al cambiar las técnicas y las prácticas de producción, se cambia la economía que engloba la política y con el tiempo la cultura de un pueblo o una sociedad. Las biofábricas tienen un carácter libre, están en la dinámica de las necesidades y apuestas de todos los productores, están al nivel de las exigencias en el establecimiento de agroecosistemas, de sistemas agroforestales, las que están en camino de restauración, regeneración de suelos, de conversión de cultivos y predios hacia prácticas sostenibles, limpias, orgánicas. Esto merece resaltarse porque las verdaderas propuestas de solución frente a las diferentes crisis globales y regionales en asuntos ambientales y hasta sociales provienen del sector popular o por lo menos de iniciativas individuales con la poca o nula participación de instituciones y entidades estatales, gubernamentales, multilaterales y hasta corporativas. Y es que las biofábricas estremecen el modelo del sistema socioeconómico imperante en la cadena agroalimentaria. Algunas de estas son: resuelve de manera alternativa frente a la industria de los agroquímicos los problemas agronómicos de manejo de plagas y plan de fertilización. Reconfigura rutas y circuitos cortos para dinamizar una producción de alimentos altamente diversa, disminuyendo la cadena de suministro global. Algunos científicos o centros académicos independientes de intereses industriales y corporativos demuestran el potencial de la agroecología a escala local y popular para frenar la erosión del suelo, la eutroficación de aguas continentales y marinas e indudablemente la emisión de gases de efecto invernadero. Desbaratan los parámetros de calidad externos y marketingizados por el comercio megaempresarial y propone aquellos esenciales en frescura, nutrición, sabor, diferenciación cultural, relevancia geográfica, etc. Esto debido a que cosechar alimentos sanos sin biofábrica es como un puente roto. Convierte lo estándar en lo peculiar, imposible de registro, arbitrio, permiso y control por parte de entes reguladores de prácticas populares que buscan la monopolización y escalamiento de las cosas. Potencia el capital natural y patrimonio cultural de los pueblos rurales al ser herramienta fundamental de la producción campesina, familiar, comunitaria y orgánica, resistiendo al mercado corporativo o especulativo de tierras, al despojo y al avance del agronegocio extractivo de cualquier dimensión y a la apropiación despiadada y abusiva, y perdón aquí por los adjetivos, pero hay que decirlos, de terratenientes. En contravía a lo anterior, se alía con políticas públicas integrales para el sector rural, con el turismo decente y la educación local e informal, con redes de mercado de alimentos sanos, con consumidores que buscan relaciones justas y amigables con los productores de sus propios alimentos y demás tantas propuestas.
Terminaremos esta sesión con algo de sensibilización. La biofábrica educa al productor porque debe saber cómo, cuándo y por qué hacer los insumos. Lo forma como promotor para poderlos explicar a sus iguales. Lo especializa en detección de materiales ecológicos promisorios para insumos y lo gradúa como experto en el punto óptimo para el uso de los productos en campo. Por lo tanto, la biofábrica controvierte en vez de certificarse. Es un proceso sin escuela y menos de facultad. Es dialógica, comparativa, interpretativa y pensante. Las biofábricas no son de metal y muros, son abiertas, con un toque rústico. Son áreas multifuncionales de preparados para la tierra, plantas y animales, de trabajo y hasta de investigación. Él, la trabajadora de la biofábrica, lee la naturaleza. Es más chef que laboratorista. Aprende haciendo y a menudo escribe, canta y predica porque se aplica. Es en general un campesino con otros afanes. Es un indígena arraigado, colono respetuoso, neo-rural escapado. Quien hace una biofábrica lo hace por su finca, por su tierra y por la tierra. Lo que nos interesa a nosotros como proyecto de biofábrica campesina, particularmente nosotros que estamos incrustados en una región minifundista que ha pasado varias etapas de transformación paisajística en los últimos 30 años, una agricultura de ladera, artesanal, tradicional y de producción intensiva de alimentos, pero también se ven algunos enclaves industriales de producción de carnes de pollos, cerdos y otros. Frente a este escenario que nos acompaña, hemos conseguido una biofábrica con diferentes insumos orgánicos. Nosotros trabajamos caldos minerales tipo visosa, con unas reformulaciones también. Nos permitimos, digamos, desde nuestra experiencia hacer para nosotros algunas mejoras. Trabajamos también jabones potásicos, caldos cenizas, extractos vegetales, humus de leonarditas. Está la categoría de fosfitos tanto secos como líquidos y evidentemente pues biofertilizantes, microorganismos de montaña y otros activados, con lo que con todo este grupo de productos venimos acompañando diferentes fincas en la región. Nos extendemos en algunos casos a otras regiones, pero todo esto se hace inclusive en organización familiar, pero también en asocio con una vaca, con un bosque altoandino, con material de rocas que se deposita naturalmente en los escarpes de nuestra región, con cenizas de los hornos de leña de nuestros vecinos, con el uso de la planta como el cadillo, la chipaca, el cedro, la hierbamora. Trabajamos el fique, la sábila, el ají, la ruda, la altamisa, el paico. También trabajamos el heno, las harinas, salvados, y todo esto para acompañar cultivos y familias campesinas que trabajan tomate, hortalizas, café, maíz y entre tantas otras cosas. Pero ante todo, siempre con la convicción del no daño y bajo el lema de alimenta la tierra, esto es Sanagro Biofábrica.